Buenos días, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureano Turco, soy argentino, estoy viviendo en Miami hace ya casi un año y medio y me estoy dedicando a la compra-venta de carros. En realidad trabajo en un dealer de carros usados en Miami ya hace más de un año y 2 meses más o menos. Mi primer año completo lo trabajé en un dealer, luego cambié de industria porque me di cuenta que era muy irregular esa industria, por lo menos siendo vendedor, trabajando a comisión. Intenté otros modelos de negocio, no me sentí cómodo, volví nuevamente a la industria automotor, pero a otro dealer, pero con otra actitud, otro pensamiento, con más experiencia y demás. Hoy vengo a traerles algo de información que estuve aprendiendo en el transcurso del tiempo. Hoy, como desempeño mi trabajo como manager de ventas o BDC o gerente de ventas, ese puesto donde uno tiene encargado el salón de los vendedores en el dealer, me he dado cuenta que por ahí hay algunos dealers que pierden el foco en donde realmente deben focalizarse, donde deben concentrarse para vender más. En otros videos ya he hablado sobre cómo algunos dealers pierden el foco y esperan que un simple vendedor les salve las papas, o 2 o 3 simples vendedores que traigan más lead de Facebook, de OfferUp, de lugares más personales, o sea, independientes, no lead que son pagos por el dealer, o sea, ya sea walking, ya sea lead de llamadas de teléfono o plataformas como CarGurus, Carfax y demás. Por un lado, bueno, los dueños de dealer, BDC o gerentes de venta, managers de venta, pierden el foco porque se concentran en que el vendedor debe traer el lead. Y si bien en parte es cierto, me parece que el foco no debe estar puesto ahí. Otro error también, que de esto va el video, es que muchos intentan concentrarse en el porcentaje de cierre, en el cierre, en esa conversión entre cuántas ventas puedes hacer en base a cuántos leads tienes. Eso realmente es muy importante, no le quito el mérito. La tasa de conversión, la tasa de cierre para un vendedor es muy importante, porque eso puede hablar de las habilidades, de la empatía, de un conjunto de habilidades que requiere poder tener una tasa de conversión más alta. Pero me parece que la parte más importante, o sea, acá no quiero decir que una es importante y otra no, sino que me parece que hay órdenes de importancia en la cual las que menciono son muy importantes, pero algunas son un poco más importantes que otras. La tasa de conversión, lo que estaba mencionando anteriormente, realmente es muy importante porque a misma cantidad de clientes, más allá que después implican muchos otros factores, la tasa de cierre, porque por ahí puede ser un buen cerrador, pero si ese prospecto, ese cliente realmente ese día no quería comprar por una cosa u otra, por más que seas muy buen cerrador, si bien las probabilidades de cierre van a ser más altas que una persona que no es buen cerrador, si no se iba a vender, no se iba a vender de todos modos. Pero bueno, volviendo al punto que pienso que es importante y hasta a veces un poco más importante, discúlpeme que se mueve toda la cámara, estoy utilizando un soporte que ya venía con este carro, con el Mini Cooper, recuerden, 2012 que compré hace unos 30 días. Había un soporte, pero me parece que le falta un tornillito, por eso van a ver que hay un movimiento. Y aparte por Bell Harbor, donde estoy actualmente pasando, el camino es muy irregular. Yo creo que en un par de cuadras más adelante no van a notar por lo menos tanto merequetengue. Así que pido disculpas por la calidad del video, pero acá lo importante es el contenido del video y no si el soporte mío es bueno o no es bueno. Así que sigo. En la parte del embudo me parece que, si bien, vuelvo a repetir, el cierre, la conversión de cierre es muy importante, pero acá la cantidad de lead, el volumen de lead me parece que es mucho más importante. Recuerden que cuando nosotros tenemos un embudo de venta, primero tenemos el volumen de lead que entra y después, bueno, sigue el embudo en el ratio de contestación, el ratio de appointment, el ratio de cierres y el ratio de venta. O sea, todo ese embudo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener muy buen cierre, muy buen porcentaje de cierre, no sé, un 30, un 40, un 50% de cierre, pero si yo no tengo volumen de lead, no tiene mucho sentido. Nunca voy a poder romper ese techo de ventas como vendedor, por ende mi manager de venta, BDC o lo que sea, no le voy a mejorar los números porque
realmente puedo esforzarme en la venta, y eso está bien que suceda, que de todos modos eso también es con el volumen, con la experiencia, con la práctica, con el tiempo. Pero yo lo que necesito como vendedor o como BDC es más volumen de lead. ¿Por qué? Porque ponele que tengo un muy buen vendedor que tiene una tasa de cierre del 50%. Si yo le doy a ese vendedor 10 leads, supónganse que me va a vender 5 me va a cerrar 5 ventas de los 10 leads que le doy, el 50%. Pero ¿qué pasa? Ponele que se pule ese flaco y trabaja y lleva a un 60, a un 70%, que es muy poco común, 70% de cierre. Me va a cerrar 7 ventas de 10. Está muy bien los números. Pero si yo no me centro en tirarle más cantidad de lead, que después otro video podemos hablar de qué tan cualificado puede ser un lead, qué formas podemos hacer que sea más cualificado, intentar no perder tiempo con lead que realmente no van a ningún lado, cómo pulir el lead y demás, eso da para otro video. Pero si yo a ese vendedor no le doy más volumen de lead, no me va a vender más. Entonces me parece que en la ecuación es muy importante el volumen de lead por el porcentaje de cierre que tiene el vendedor por el precio de la comisión de venta de ese vendedor. O sea, de eso se compone el income, el ingreso de un vendedor, de la cantidad de oportunidades que tiene, llámese lead en el funnel de venta, por el porcentaje de cierre que tiene, por el porcentaje de comisión que se lleva, o ya sea fijo o a porcentaje. O sea, esas 3 variables es la que a uno como vendedor le va a hacer engordar su bolsillo. Entonces, como BDC, como manager, como vendedor, nosotros nos tenemos que enfocar el primer foco, más allá de la tasa de cierre, que vuelvo a repetir, es muy importante, no lo quito mérito, me parece que es en la captación de clientes. Mientras más volumen tenga, mientras más oportunidades tenga, mientras más clientes me toquen la puerta, ya sea por mis redes sociales personales, por las plataformas pagas del dealer, por walking, por internet, por llamadas telefónicas, lo que sea, más probabilidades de vender voy a tener. Obviamente hay una relación, un balance, porque por ejemplo, si tengo un cliente que tiene mucho volumen de lead, pero su porcentaje de cierre es de un 15%, un 10%, que es muy bajo, sí, yo dándole más volumen a ese vendedor va a cerrar más, pero su tasa de conversión es muy baja. Entonces tiene que ser un número aceptable. Entonces me parece de un balance tiene que ser esto, no es blanco o negro. Me parece que tenemos que trabajar todas las áreas, y la suma de todo ese perfil, todas esas áreas, hace que vos seas un mejor o un peor vendedor. Es como un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol puede tener, y hablo súper al pedo porque no soy un re deportista y no conozco un pedo de fútbol, pero podemos hablar de que un buen jugador de fútbol se trata en su velocidad de pique, su resistencia en el aire que tenga, porque también puedo correr muy rápido, pero si en los primeros 10 minutos ya estoy roto, tampoco me sirve. Entonces necesito que tenga aire, que tenga resistencia, que sea habilidoso, que le sepa pegar bien. Yo creo que la suma de todos esos factores hace que vos seas un buen jugador. Después, claramente, de acuerdo a la posición, podés tener mejor talento, mejor habilidad en una cosa que en otra. Pero bueno, entienden a lo que voy. No es que el cliente que tenga mucho, sea habilidoso para atraer, captar clientes, va a ser mejor que uno que tenga mayor conversión, sino que yo intento repetir que todo el funnel es importante. O sea, que seas un buen cerrador, que eso conlleva a un montón de habilidades que ya lo mencioné al principio, es muy importante. Pero uno como BDC o como manager o como también vendedor, uno también se tiene que focalizar muchísimo en el volumen, en las oportunidades, en la cantidad de lead que ese vendedor puede tener en su escritorio. Entonces, me parece que el punto principal y en el cual comencé a atacar como BDC es en el volumen, en la cantidad de lead que entran al dealer. Después obviamente tiene que ver un montón de cosas, en el estado del carro, cuál es la cartera de financiamiento que tiene ese dealer, si estamos convirtiendo bien, si estamos cerrando, dónde se están perdiendo los clientes. Después eso da para otra cosa, pero así que cerrando el video, que ya son 10 minutos, quería traerles que me parece súper importante a empezar a trabajar primero en el funnel de venta, es el volumen de lead, el volumen de oportunidades, la cantidad de prospectos que el vendedor, el manager o el BDC va a tener sentado en su escritorio. Una vez que tenemos una buena cantidad, un buen volumen,
podemos luego trabajar en la conversión, en la tasa de cierre, para poder terminar de hacer todo el embudo. Así que me parece que no tiene sentido ser un muy buen cerrador, pero si vos le pones a ese cliente un solo prospecto delante del escritorio y tiene una tasa de conversión del 50%, las ventas van a ser bajas. Así que, en conclusión, gente, concéntrese primero en las oportunidades, en los leads, en el volumen, en la cantidad, que después podemos hablar de la calidad, en esa parte, para luego después ir mejorando la tasa de cierre, que vuelvo a repetir, la tasa de cierre se trabaja de a poco, son habilidades, es una suma de habilidades, que de todos modos eso con el volumen, que vuelvo a repetir, o sea, teniendo cantidad, se hace que seas mejor para el cierre. Así que, gente, simplemente quería traerles este conocimiento, esta experiencia. Esto es algo que voy entendiendo que funciona así, tal vez me puedo equivocar, pero es las conclusiones, mis hipótesis a voz alta, para simplemente transmitir esta experiencia, esto que estoy aprendiendo en el mundo, en la industria del dealer de carros usados en Miami, como vendedor, como manager de venta o BDC. Saludos.